El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, Llénanos de tu sabiduría. para que podamos Para que podamos interpretar interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Y creo que la lectura de hoy nos viene como anillo al dedo, ¿no? Al hecho de lo que estamos realizando. Fíjense lo que dice la carta de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, con estas palabras: hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Primera cosa, Pablo se dirige no solo al pueblo judío, sino que se dirige a aquellas personas que temen ¿a quién? A Dios. ¿Que temen a quién? A Dios. Muy bien. Hablen porque yo no como gente, ¿sí? Muy bien. Que temen a Dios, ¿sí? ¿Qué significa tener temor de Dios? A ver. ¿No sabemos? A ver, los misioneros, ¿qué significa tener temor de Dios? En pocas palabras: Respeto. respeto por Dios, amor por Dios, cariño por Dios, obediencia a Dios, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Saber que la palabra de Dios es capaz de mover todo, de destruirlo, de construir, de todo. Eso significa tener temor de Dios, significa tener respeto por las cosas ¿de quién? De Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios. Hay gente que hace las cosas sin un mínimo de temor de Dios, que creen que son ellos, que son autosuficientes, que no necesitan de Dios. Yo no sé si ustedes conocen gente así, pero yo sí. Yo conozco gente que dice que ellos no necesitan, que ellos no quieren saber nada de Dios. Y después uno los ve por ahí agonizando y ahí sí piden el cura, ¿sí? Para que venga el cura a visitarlos, para que los confiese, para que los bautice, para que los case, para que le hagan los 7 sacramentos en un rapidito, le llamo yo, ¿no? Sí, porque hay gente que no tiene temor de Dios y cuando están muriendo quiere que el cura le haga todo rapidito, ¿sí? Comunión, bautizo, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos. Y si los pueblos la cura también, de una vez, ¿sí? Agarra todos los sacramentos, ¿no? Hay que tener temor de Dios. Tener temor de Dios, en pocas palabras, es darle la gloria que Dios merece. Colocar a Dios en el puesto que Él se merece en nuestra vida. Que su palabra es eterna, que su palabra lo mueve todo. Que sin el Señor nada nosotros podemos hacer. Tener temor de Dios significa tener ese respeto hacia Dios, que yo no sea capaz de ofender a Dios, porque si no, Dios se va a poner molesto, en pocas palabras. Se pone bravo. Y claro que sí, porque hay gente que dice que Dios no se pone bravo. Sí, Dios se pone bravo. Como yo lo digo muchas veces en la misa, Dios también se arrecha. Sí. ¿Usted cree que cuando Jesús estaba en el templo y estaba la gente vendiendo palomas y todo eso, qué hizo el Señor? Con una sonrisa lo sacó del templo. Ay, váyanse de aquí a la casa de Dios. No, Jesús estaba bravo. Estaba tan bravo que hizo un látigo y lo sacó a ¿cómo? A latigazos. Y les dijo: fuera de aquí, sinvergüenza, que han convertido la casa de mi padre en una cueva ¿de qué? De ladrones. Esa gente no tenía temor ¿por quién? Por Dios. Como cuando usted va a la misa y va a hablar. Cuando usted va ahí es donde yo digo: ay, Señor, cumpla tu palabra, que se le paralice la lengua a esa criatura. ¿Sí? ¿Sí, sí? Porque hay gente que va a la misa, va a hablar con el otro, a conversar con él. Para esa gracia, vaya, lo visita a su casa, se toma un café y habla todo lo que quiera. Eso es faltarle el respeto ¿a quién? A Dios. Eso significa tener temor de Dios, darle el lugar a Dios que Dios merece. Y sobre todo en nuestras vidas.
en nuestras vidas, Dios tiene que tener un lugar muy importante. ¿Y cuál es ese lugar? El primero, no el último. Para mucha gente Dios tiene el último lugar y no es así. Debería ser el primer lugar para Dios. Porque a pesar de que nosotros tengamos muchas ocupaciones, tengamos muchas responsabilidades, hemos despertado porque Dios lo ha querido. Y si Dios lo ha querido y si Dios lo ha permitido, ¿quién tiene que tener ese primer lugar? Dios. Dios es el que tiene. Porque usted no sabe si mañana se va a parar o sí. No sabe. Ni yo tampoco, no lo sabemos. Entonces, fíjense, el mensaje de Pablo está dirigido a todas las personas, pero especialmente a cuantos temen ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. ¿Cuál es el mensaje de salvación? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros no tenemos salvación. Sin Jesucristo. Cuando llegué, gracias a lo que me hicieron la pregunta, ¿no? Que orar repitiendo, eso no sirve porque lo hemos escuchado, ¿no? Porque en pocas palabras creo que lo que le dijeron fue eso, ¿no? Que esa repetidera de Padre Nuestro y esa repetidera de Dios te salves y esa repetidera que eso no está en la Biblia, que esas vanas repeticiones Dios no las acepta. Y yo le dije, si yo le muestro a usted con un solo versículo de la Biblia que Jesús oraba repitiendo, ¿usted a quién le va a creer? Me dijo, no, pues a la Biblia. Y si a la Biblia es a Dios. Y le saqué el texto donde Jesús en el huerto de los olivos decía, y por tercera vez se retiró a orar repitiendo las mismas palabras. Si Jesús oraba repitiendo la misma palabra, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? El pecado está cuando nosotros oramos sin fe. Es ahí donde la oración se convierte en una vana repetición. Porque si vamos al caso de orar repitiendo, por ejemplo, ¿quién fue el primero que nos enseñó a orar repitiendo? Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Cuando ustedes vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás, y nos enseñó el Padre nuestro. Y si yo quiero orar todo el día repitiendo el Padre nuestro, ¿entonces está mal? No, porque yo estoy cumpliendo la palabra que dijo ¿quién? Jesús. La palabra que dijo el Señor. Entonces, dice el Evangelio. ¿Por qué entro con este tema? Porque dice el Evangelio. Dice, en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. No perdamos la paz. A pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de todo lo que nosotros podamos tener en la vida, no podemos perder ¿qué cosa? La paz. ¿Cuánta gente no nos roba la paz a nosotros? ¿Cuánta gente no habla de nosotros? ¿Cuánta gente no nos critica? ¿Cuánta gente anda detrás diciendo, mire el cura, mire esto, mire lo que está haciendo? Y nosotros, si nos damos mala vida por eso, vamos a perder ¿qué cosa? La paz. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primero, no perdamos la paz. Segundo, crean en Dios. Jesús le está diciendo a la gente, crean en Dios y crean también en mí. ¿Qué quiere decirnos eso? Que Jesús está hablando que ese Dios está conformado por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice, en la casa de mi Padre, si Jesús fuera solo Jesús, como dicen los Jesús solo de los pentecostales fundados por Carlos Parana en el año 1905, si Jesús fuera solo Jesús, Jesús no diría en la casa de mi Padre. Jesús diría, en mi casa hay muchas habitaciones. Pero como no es solamente la casa de él, ¿qué dijo? ¿En la casa de quién? De mí. Esa hace referencia a otra persona. ¿Hace referencia a otra persona? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona, y por tanto, Él le dijo, y yo me voy y le voy a decir al Padre que envíe al Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo es otra persona. ¿Cuántas personas forman la Santísima Trinidad? 3. Padre, Hijo, Espíritu. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si esto no fuera así, yo no habría dicho a ustedes estos. ¿Sí? Yo no le habría dicho a ustedes, si Jesús fuera solo Jesús, Jesús no le hubiese dicho yo voy al Padre y el Padre va a mandar al Espíritu, nada de eso. Pero por eso la palabra de Dios hoy nos envuelve el mensaje de salvación. Primero centrado en Dios. Dios es nuestra salvación. Revelado en la persona de ¿quién? Jesucristo. Pero ese Dios tiene tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos muestra el camino. Como dijo el Señor, Él les guiará, Él les mostrará el camino, Él les enseñará las cosas. El Espíritu Santo. Y luego dice, Tomás,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo el Señor? 3 cosas. Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿El camino hacia dónde? Hacia la salvación. Ese camino es Jesucristo. Sin Jesucristo, en pocas palabras, nosotros no podemos llegar a la gloria de la salvación. Él es el camino. ¿Qué más dijo? ¿Que Él es qué cosa? La verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que el Señor enseñó. Y vamos a resumirlo en pocas palabras. Primero, Jesucristo, ¿qué dijo? Tomó pan, dijo, esto es mi cuerpo. Tomó vino, dijo, esta es mi. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Entonces, ¿quién instituyó la Eucaristía? Jesucristo. Jesucristo. Si Él dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, entonces esa verdad que Él dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Si Jesús dijo una verdad, ¿qué tengo que hacer yo? Creerla. A ver ustedes, ¿qué están ahí? Si Jesús dijo esa verdad, ¿qué tengo que hacer yo? Creerla. Creerla. ¿Sí? Creerla para cumplirla. Exactamente. Creerla. Entonces, si Jesús dijo, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Si Jesús dijo, vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Si Jesús le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Si Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Yo no puedo estar creyendo en pajaritos preñados, como hace muchos, sí. Porque viene cualquiera y entonces les dice 2 o 3 palabras con la misma Biblia y hay gente que le cree. No, yo tengo que creerles a la verdad de Dios, no a la verdad de las demás personas, no a la verdad de la gente, no, es la verdad de ¿quién? De Dios. Y que lo muestre con la Biblia, con capítulo y con versículo. Así como al hermanito yo le mostré con la Biblia que Jesús rezaba repitiendo, y por tanto si Jesús rezaba repitiendo no estaba mal, que mal está cuando se hace una repetición sin fe. Eso sí es vana repetición. Cuando usted ora sin fe. Cuando usted, por ejemplo, va a la misa sin fe, entonces está repitiendo simplemente. No va a la misa con fe, va sin fe. Eso sí es vana repetición. Pero orar con fe, repitiendo, no está mal, porque Jesús lo hizo. Jesús oraba y oró por 3 veces diciéndole al Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Listo. Jesús lo oraba repitiendo. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, recen así, y les enseñó el Padre Nuestro, una oración de repetición. Y está en la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Creerlo. Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos que Jesucristo, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, entonces somos propensos a creer lo que nos diga cualquier persona. ¿Sí? Y cuando no conocemos la palabra de Dios, por eso es importante, y los que van a misa constantemente saben que yo siempre utilizo la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos la Sagrada Escritura para no ser engañados por los hermanos protestantes, como lo decía la hermanita aquí. Muchas personas están confundidas, ¿sí? Hay mucha gente confundida, sí. ¿Por qué? Porque somos propensos a escuchar y a creer lo que dice la persona, pero no a escuchar y a creer lo que dice ¿quién? Dios. Si Jesús me dijo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no puedo hacer otro bautismo totalmente distinto. Si Jesús me dijo que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, yo tengo que creerlo. Si Jesús dijo, yo tengo una iglesia y en la iglesia se le da la gloria a Dios, como dice la carta a los Efesios capítulo 3, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que Jesús fundó la iglesia en la persona de Pedro, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, yo tengo que creerlo. Yo no puedo salirme de ahí. Ahora, si usted quiere, le creen a Petronilo que antes vivía por allá en La Guaira y se vino para acá porque estaba aguantando hambre y fundó una iglesia y dijo que era la iglesia de Dios. ¿Sí? Usted verá y le creen a él. O le creen a Jesús. Así de sencillo. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, que esa verdad del Señor, que como decía Pablo, hoy les traemos el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Porque vivimos, movemos y existimos porque Dios lo permite. Pues pidámosle a ese buen Dios que siga bendiciendo nuestra vida, que siga bendiciendo nuestra familia, que seamos hombres y mujeres de fe convencida. Y por eso, queridos hermanitos, como siempre se los he dicho y se los sigo repitiendo, cuando vengan a convencerlos, díganle, vayan y convenzan al cura. ¿Sí? Así de fácil.
Que vayan y me convenzan a mí. Si me convencen a mí, pues métanse todos evangélicos, ¿sí? Porque hirieron al pastor, acabaron las ovejas. Pero para acá no van. ¿Por qué no van a hablar con uno? Porque sabe que uno los va a tallar con la palabra de Dios. Entonces, pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.